Hola a todos, vamos a nuestra próxima presentación que se llama Palabras con diferentes sentidos y usos. En cualquier idioma, una palabra se puede usar para referirse a diferentes ideas. La cantidad de sentidos o ideas diferentes varía de un idioma a otro. Algunos ejemplos aquí. Gato, animal doméstico, pero gato puede también tener el significado de herramienta para alzar carros y otras cosas. Otro ejemplo, llave, un objeto que se usa para abrir un candado, pero también puede ser un objeto que se usa para abrir o cerrar un tubo de agua, o una herramienta que se usa para darle vueltas a una tuerca. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, llave en inglés, que se llama key. En inglés, key también tiene el mismo significado para la tecla, para el teclado de una computadora o una máquina de escribir. Y también un piano también tiene teclas o keys en inglés. Y también la manera como se escribir los tonos en cantos también se llaman keys en inglés. Pero oye, cuidado, si se busca cualquier palabra en un diccionario bilingüe, hay que elegir con cuidado el término que se va a usar para traducir, ya que si uno pide una llave y le traen un teclado, ¿con qué va a reparar el carro? La traducción de la historia de Navidad. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Eso es del Evangelio de Lucas, versículo 2, 8. Entonces la palabra que estamos mirando aquí es pastores. Pero también para algunas personas este es un pastor. Es muy conocido también, ¿no? En la cultura de la Biblia, este es un pastor. La traducción de Lucas capítulo 2, versículo 8, que comunica la idea exacta, clara y natural. En esa misma región había unos dueños de ovejas que pasan la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Entonces, se puede también explicar de esa manera para que sea más clara. En la Biblia hay otras palabras con varios sentidos. Aquí podemos ver el significado de hermano, que puede significar un hijo del mismo padre y o madre. Eso podemos ver allá en el texto Mateo capítulo 4, versículo 18, cuando dice allá, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Pero también el significado de hermano puede ser otro creyente. En Hechos capítulo 15, versículo 22 dice, Barsabás y Asilas, varones principales entre los hermanos. Otro significado de hermano, puede significar también alguien de la misma etnia. Allá en Hechos capítulo 22, versículo 1 dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pero en la Biblia hay otras más palabras con varios sentidos. Ahí vemos el término mundo. Es la gente, ¿no?
en ese significado del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mundo también puede significar las riquezas materiales. En la epístola de primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Tiene el mismo significado como en la primera frase? ¿Cómo se podría explicar eso en otras palabras? ¿Qué significa aquí? El planeta en que vivimos también se llama mundo. En Mateo capítulo 25, versículo 34 dice: el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquí hay otra diferencia más. ¿Qué creen? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 5, dice: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Aquí, entonces, el significado de mundo es las fuerzas de la maldad. Vamos a un otro ejemplo, que es el espíritu. Entonces aquí vamos a ver, en el idioma griego tiene una palabra que se llama pneuma, que quiere decir espíritu. Pero en el idioma uva tunebo, de una etnia en Colombia que se habla allá, tiene 4 palabras para traducir espíritu, con las siguientes distinciones. El primero es ser interno, alma, pensamiento. El segundo, Espíritu Santo. El tercero, espíritu malo o demonio. El cuarto, espíritu de un difunto. ¿Cuál de estas 4 palabras usarías para traducir este versículo? El versículo es: además, Juan testificó diciendo: vi a Neima para descendencia del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Juan capítulo 1, versículo 32. Entonces aquí podemos ver qué significado tiene Espíritu Santo, correcto. Vamos al próximo ejemplo, donde dice ya en Marcos capítulo 9, versículo 20, se lo trajeron y cuando el pneuma vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo, revolcándose y echando espumas. ¿Qué significado tiene acá, espíritu? Exacto, espíritu malo, demonio. El próximo. ¿Cuáles de estas 4 palabras usarías para traducir el versículo de Marcos capítulo 14, versículo 38? El pneuma a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ya aquí podemos ver, es la primera opción, el ser interno, el alma, el pensamiento. Y aquí en el cuarto ejemplo está de Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un pneuma no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces aquí podemos ver, es la opción número 4, correcto. Es el espíritu de un difunto. Varios de los términos en la Biblia tienen más de un sentido. Es muy importante estar consciente de estos diferentes sentidos y darse cuenta de que
el término que fue traducido de acuerdo con el sentido que tiene en cada contexto. Esto quiere decir que las mismas palabras del idioma original con frecuencia están traducidos de diferentes formas en el idioma receptor. Cada idioma es diferente, eso es muy importante de tener en mente. Hay palabras en tu propio idioma que tienen significados diferentes. Sería bueno pensar sobre esto y reflexionar sobre las respuestas.